Hermano, yo estoy aquí por obligación en esta noche, porque mi hermano Olmey tenía el privilegio en esta noche de estar en ese lugar, pero por cosas mayores de la vida, él no podía estar. Todavía, creo que todavía está en Medellín o en un lugar entre Medellín y acá, no sé. Pero bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 1 en esta noche. Pero bueno, el hermano me pasó a mí la pregunta dura, ¿cierto? Es tradición de bíblica, tradición religiosa o tradición de hombres. La Navidad, ¿cierto? Y yo les paso la pelota a ustedes. ¿Está bien? En realidad no es bíblico, ¿cierto? No es algo, no hay un mandato bíblico que dice que celebramos la Navidad. Pero podemos decir que hay el ejemplo de los magos reyes que fueron a ver el Señor, y sabemos que la iglesia ha tomado esos ejemplos y han inventado sus cosas, ¿cierto? Pero eso no significa que nosotros no debemos como recordar o al Señor en su nacimiento, ¿cierto? No estoy diciendo que tenemos que hacer como algunos lo hacen, la novena de cada día, ¿cierto? Las cosas, no estoy diciendo eso. Pero hay, y como el hermano dijo, el diciembre 25 es un costumbre de fecha, no es la fecha es según los historiadores, es muy probable que la fecha es en marzo o abril, por ahí, por la clima de aquel tiempo. Entonces, hermanos, para contestar la pregunta, es un costumbre, una tradición religiosa. No es una costumbre bíblica. La escritura no nos da un mandato de la escritura que tenemos que hacerlo, pero bueno, no dice que no debemos recordar, ¿cierto? Es parte de la vida de Cristo y necesitamos dar gracias a Dios por el nacimiento del Señor Jesucristo, ¿cierto? Decimos amén. Si Él no hubiera llegado al mundo, ¿qué hubiera pasado con nosotros? Estaríamos todavía en nuestros pecados, ¿cierto? Pero el mundo ha perdido el enfoque real de la venida del Señor Jesucristo. Hoy día ha vuelto un negocio. El mundo se ha perdido la esencia, la razón por la cual el Señor Jesucristo vino al mundo para salvar al hombre. Y vamos entonces en esta noche, vamos a pensar, leer desde el versículo 18
de Mateo 1 y hasta versículo 23. Y dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y yo quiero pensar en esta noche, ¿quién tiene un nombre como Jesús? ¿Quién tiene un nombre como Jesús? ¿Hay otro que tiene nombre como Jesús? Y vamos a orar. Padre, en esta noche queremos venir a tu presencia dándote gracia en esta noche por el Señor Jesucristo. Padre, este que tiene nombre Jesús. Llamarás su nombre, dice el ángel a José. Llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Padre, cuán grande es su nombre. Es el nombre que es sobre todo nombre. Padre, es el nombre que en un tiempo futuro toda rodilla va a doblar delante de él. Y Padre, en esta noche nosotros podemos alabar, glorificar, recordar. Podamos, Padre, considerar, contemplarlo, porque él es grande, maravilloso, admirable y sobre todo nombre. Padre, queremos honrarlo en esta noche, sabiendo que él es nuestro Salvador, porque él sí nos salvó de nuestros pecados. Padre, eso te pedimos dándote gracia en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Nunca ha sido un nombre que ha creado tanto interés en la historia en los últimos 2000 años como el nombre de Jesús. ¿Cierto? Nunca. No hay un nombre que ha creado tanta interés de los dos polos. Unas personas han de forma tan negativa, tan violento, ¿cierto? Tan antagonista. Es contrario, ¿cierto? Tanto que le crucificaron a él, ¿cierto? Y personas que han dado su vida por el nombre de Jesús.
me llamó en atención de personas que habían dicho cosas en contra de Jesús en los políticos que han hablado blasfemias contra Jesús en sus campañas políticos. Y ganaron la elección, pero nunca tomaron la presidencia. Uno en Brasil hace unos años, como dijo algo de Jesús en una blasfemia, y ganó la elección, pero nunca tomó la presidencia porque murió 2 días antes de tomar la presidencia. Hasta uno de los de Colombia en la última elección habló una cosa que él llena plazas y Jesús no es capaz de llenar una plaza. Bueno, yo no voy a decir quién fue, pero la gente habla. Pero tenemos que decir que no ha sido otro personaje que ha dejado su huella en las páginas de la historia como él. Viene un político, dura 50 años, 40 años, 30 años y pasa. Y viene otro político atrás de él. Pero Jesús ha durado 2000 años y no han podido borrarlo de las páginas de la historia. ¿Así es? Así es. El simple hecho de escribir la fecha de hoy. Coge un papel y escribir 24 de diciembre de 2021. Usted de solamente escribir la fecha de hoy está reconociendo la existencia y el nombre de Jesús. ¿Saben eso? Usted sabe que muchos niños en el colegio no saben que nuestro calendario está así por Jesús. Y no porque no le enseñan en los colegios. Pero es así. Y la profe está aquí para confirmar que es así. Nuestro calendario es la fecha que tenemos de hoy. Es porque es por el Señor Jesucristo. Después de Cristo. El 24 de diciembre 2021, después de Cristo, del nacimiento de Cristo. El hecho que hoy la mayoría de las personas están celebrando en su casa es por causa de su nombre, aunque sus pensamientos están lejos de él. Escuchamos la música de acá. Y la música no tiene nada que ver con él. Pero ellos están allá celebrando porque es por él, por causa de él. El hecho que la historia del mundo está dividido en antes de Cristo y después de Cristo es testimonio de su nombre, su grandeza y la importancia de él como persona.
pero la mayoría de las personas ni saben. Hay festivos públicos por Simón Bolívar en Colombia y otras figuras públicas en otros países del mundo. Pero Jesús es el más celebrado en todos, en la mayoría, en el mayor número de los países del mundo. Usted sabe que Simón Bolívar lo celebran en ¿cuántos países? Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia. 5 países. Pero Jesús lo celebran y muchos más. En la mayor parte del mundo. Solamente mirando el punto histórico es evidente que el nombre de Jesús tiene valor y importancia para la humanidad. Solamente pensando así. ¿Cierto que sí? Mirándolo como un punto lógico así. Pero hay una razón que pesa aún más de la historia, aunque la historia lo confirma. Hace 2000 años, el ángel de Dios pronunció las palabras de nuestro texto a un hombre desposado a una mujer, María, diciendo: llamarás a su nombre Jesús. Llamarás a su nombre Jesús. No hay nacimiento así. Y su nombre ordenado por un ángel de Dios. Simón Bolívar, su nombre fue ordenado por un ángel de Dios. Esos políticos que se creen tan grandes fueron ordenados por un hombre, un ángel de Dios. Pero el Señor Jesucristo, su nombre fue ordenado por un ángel de Dios. Se llamará su nombre Jesús. ¿Por qué es especial? No solo el nombre de Jesús, sino él mismo. No solo su nombre, sino él mismo. ¿Por qué es tan especial? Nuestros nombres, cada uno de nosotros tenemos nombres, ¿cierto? Y cada uno de nuestro nombre tiene significado. Algunos padres escogieron nuestros nombres porque les gustó el nombre, ¿cierto? Juan José, Ana María, etcétera, ¿cierto? Y nos pusieron el nombre, aunque de pronto algunos de nosotros no nos gusta el nombre, pero aquí nos quedaron con la cosa y ahí, ¿cierto? Otros padres escogen los nombres de sus hijos por el significado del nombre. Los nombres en la Biblia tienen mucho significado. Aún los lugares. Cuando uno está leyendo la Biblia, habla de los nombres de las personas y casi siempre habla de el significado de su nombre.
y los lugares que cierta persona fue y puso tal cosa ahí, y puso el nombre porque Dios hizo tal cosa y tiene un significado. Lea en Génesis capítulo 29, es un buen ejemplo. Ella sentía rechazada por su esposo Jacob y cada uno de sus hijos tenía un nombre y cada nombre significaba algo porque ella esperando que por fin su esposo la iba a amar, ¿cierto? La iba a amar más, ¿cierto? Entonces cada hijo tenía un nombre especial porque ella deseaba que su esposo la amaba. El nombre de Jesús tiene un significado también dado por Dios a la humanidad. Él que salva. Él salvará a su pueblo de su pecado. Podemos leer versículo 21 así. Y llamarás a su nombre Jesús. Esto es Salvador de su pueblo. Y en versículo 23, nos dice que aún más Emmanuel, Dios con nosotros. Esto es Salvador de su pueblo, Emmanuel, Dios con nosotros. Tan especial el nombre de Jesús. El mismo Dios con nosotros, el Salvador del hombre. Y Filipenses capítulo 2, versículo 9, última parte de versículo 9 hasta 11, dice, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre, que tiene un nombre que está sobre todo nombre. El Señor Jesucristo, su nombre es sobre todo nombre. No hay persona que tiene un nombre mayor. Su nombre es sobre todo nombre. No hay nombre que es sobre el nombre de Jesús de Nazaret. No estoy hablando de Jesús, el vecino, el tío, no. Estoy hablando de Jesús de Nazaret, Jesús que nació en Belén. Jesús que nació en un pesebre, como cantamos en este cántico tan hermoso, que habla de su vida. Jesús que nació en Belén hace más de 2000 años y partió el mundo en dos. No hay otro que ha partido el mundo en dos. Él es el único. El que Isaías nos describe como admirable. En Isaías capítulo 9, versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Tantos nombres de Jesús.
que tiene nombre sobre todo nombre, pero admirable. Este Jesús es diferente. Es el Salvador del pecado. El que salva del pecado. Este que tiene nombre, que es sobre todo nombre, que es admirable y es Salvador, el que salva. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Hay otros hombres que han hecho grandes cosas para librar pueblos del peligro y mejorar la vida de ellos, pero hay uno solo que tiene el poder y autoridad para salvar a su vida de la condenación eterna del pecado, de salvar el hombre de sus pecados. En Salmo 49, versículo 6 dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna, redimir a la mano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará más. Hay algo que el hombre con todo su dinero, todos sus bienes no puede hacer. Él no puede rescatar el alma ni de su hermano. No puede rescatar el alma de otro ser humano. Porque es de gran precio. Hay cosas que no puede comprar con dinero. Y el alma del hombre es una de las cosas que no se puede comprar con dinero. El alma del hombre solamente se puede redimir con la sangre preciosa del Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, no con otro. Ningún hombre puede hacer lo que Jesús pudo hacer y sigue haciendo, salvar al hombre de su pecado. No solo hay perdón de pecados, sino vida eterna. En Juan capítulo 20, versículo 30 y 31 dice, hizo además Jesús muchos otros señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritos en este libro, pero estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Creyendo en Él, hay vida en su nombre. ¿Hay vida en el nombre de otros? No hay. Pero en el nombre de Jesús hay vida. Pensando en eso por la tarde, meditando, al principio del año pasado, pensando en los médicos han logrado mucho en los últimos años, ¿cierto? Los últimos 20 y 30 años, sí. Y parece que en los últimos años han logrado muchas cosas. La ciencia ha aumentado en tantas áreas.
pueden prolongar la vida de un ser humano en casos por años. Cuando antes la persona hubiera muerto. Pero hay un límite a lo que ellos pueden hacer. El año pasado, al principio del año, mi papá fue a su cardiólogo por su cita de rutina. El médico le dijo, sigue tomando sus medicamentos y le despachó. Cuando salieron de la cita, mi mamá preguntó a la recepcionista para la siguiente cita, la fecha de la siguiente cita. Y la recepcionista dijo que el doctor no necesita verlo más. Y mi mamá me contó, preocupada. Ni pasó 2 meses y mi papá falleció. El médico sabía que mi papá iba a morir pronto. Con toda su experiencia y estudio y las drogas a su disposición, él no podía prolongar la vida de mi papá más. Y mi papá no era grave. Mi papá solamente fue para una cita rutinaria, de rutina. ¿Cierto? Estaba ahí como... Pero el médico dijo que no quería verle más. Pero Jesús puede dar vida eterna. Hay vida en su nombre. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 8. Dice, acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, ser edificados, como casa espiritual y sacerdocio santa, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura, aquí pongo en Sión, principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creáis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan a la palabra, siendo desobedientes.
a lo cual fueron también destinados. Jesús solo puede ser hoy uno de dos cosas para usted en esta noche. Uno de dos cosas. Precioso o la roca que los edificadores han rechazado. Él solamente puede ser uno de los dos. Precioso para usted en esta noche o rechazado de usted. Usted en esta noche lo tiene a él con un nombre que es sobre todo nombre o lo tiene rechazado. Nada más. Usted no lo puede tener en medio. Usted lo tiene precioso o lo tiene rechazado. No hay más postura que puede tener. Él es su Salvador o no lo es. Usted puede decir que Él es el Salvador. Sí, usted puede decir. Ah, sí, Jesús es el Salvador. Igual que usted puede decir, Don Pepe es el mecánico, pero usted nunca va al Don Pepe para hacer la mecánica. Usted puede decir que Él es el Salvador, pero no es lo suyo. No hay lugares intermediarios. ¿Usted es salvo de su pecado o no lo es? ¿Usted tiene la vida eterna o no la tiene? Pero Él sigue siendo precioso, teniendo un nombre que es sobre todo nombre, que salva a su pueblo de su pecado. Y en esta noche, y esa es la buenas noticias, en esta noche salvará a usted. Si usted por la fe está dispuesta a creerle y aceptarle como su Señor y Salvador. Este diciembre, 24 de diciembre 2021, usted puede tener la salvación de su alma porque en el nombre de Jesús hay salvación. En esta noche hay salvación para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. No hay otro que tiene nombre como Jesús. Un nombre que es precioso, que es sobre todo nombre, que salva al pecador de su pecado, que da vida eterna y más que esto da paz a su alma. ¿Qué regalo Dios le ofrece hoy? Hoy estamos esperando los regalos a medianoche. ¿Sí? Dios está ofreciéndole regalo ya. En ese momento, Dios ofrece el regalo de salvación y no tiene que esperar hasta la medianoche, porque el regalo está en su Hijo, el Señor Jesucristo. Padre, gracias por el Señor Jesucristo. Padre, gracias por la salvación que solo es en Jesús. Qué nombre, Padre,
que es sobre todo nombre. Qué nombre, Padre, que es precioso, admirable. Que no hay nombre como el nombre de Jesús. Padre, para el mundo, Él no merece consideración. Él es rechazado, pero para nosotros, los que creen, es precioso. La piedra que los edificadores rechazaron ha llegado a ser la piedra del ángulo. Y Padre, en esta noche queremos alabarlo, glorificarlo y darle un nombre que es sobre todo nombre. Alabado sea tu nombre en esta noche. Amén. Hermanos, no hay reunión mañana por la mañana. Domingo por la mañana es la próxima reunión a las 10 de la mañana para la cena del Señor. Que el Señor les guarde. Y hermanos, que no dejamos de considerarlo. En el tiempo que vamos a pasar con la familia, le animo a... Yo sé que algunos van a estar con familia que no es cristiano, creyente, y van a tener mucha tentación. Pero hermanos, tenemos que levantar nuestra bandera y recordar a quién estamos representando. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro Señor? ¿Cierto? Que el Señor les guarde.